La cena estaba servida, pero el ambiente en mi casa se sentía denso, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. Había preparado un plato especial de pasta al pesto, la receta favorita de Daniel. Mis amigos Javier y Carlos se habían ofrecido a traer el vino, y aunque la idea de compartir una cena entre amigos me emocionaba, había algo en la atmósfera que me inquietaba. Era una sensación extraña, casi instintiva. Ana, esto está delicioso, dijo Javier, mientras tomaba un bocado de la pasta. Su sonrisa era amplia, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda. No podía evitar notar cómo sus ojos se deslizaban hacia Daniel, que estaba sentado enfrente, absorto en su plato. Sí, de verdad, eres una chef increíble, agregó Carlos, levantando su copa en un brindis, pero yo no podía dejar de pensar en las miradas furtivas que Javier le lanzaba a mi esposo. Gracias, chicos, hago lo que puedo, respondí tratando de mantener la conversación ligera, pero la tensión en el aire no desaparecía. Había un hilo invisible que conectaba a Javier y Daniel de una manera que me resultaba inquietante. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte sabía que no podía hacerlo. ¿Y cómo va el trabajo, Daniel?, preguntó Carlos, intentando romper el hielo. Lento, como siempre, pero estoy trabajando en un proyecto interesante, respondió Daniel, sin levantar la mirada de su plato. Era raro en él. Normalmente disfrutaba de hablar sobre su trabajo. La cena avanzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que había algo más bajo la superficie. Decidí que era momento de servir el postre. Fui a la cocina y preparé una tarta de chocolate, mi especialidad. Mientras la cortaba, escuché risas provenientes de la sala, pero no eran las risas de antes. Eran más íntimas, casi cómplices. Regresé con la tarta y serví a todos, pero antes de que pudiera dar un bocado, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí rápidamente y mi corazón se detuvo en seco. Era una captura de pantalla de una conversación entre Javier y alguien más. La última línea decía: no puedo esperar a que Ana se entere. Daniel es solo un peón en nuestro juego. Mis manos temblaron mientras leía y sentí que el aire se me escapaba. Miré a Javier, que estaba a unos metros de mí, riendo con Carlos. No podía creer que esto estaba sucediendo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de juego estaban tramando? Mi mente estaba en un torbellino. Ana, ¿estás bien?, preguntó Daniel, notando mi palidez. Su preocupación parecía genuina, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Sí, solo estoy un poco cansada. Mentí, intentando sonreír, pero no podía dejar de pensar en el mensaje. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Decidí que era momento de confrontar a Javier. La cena no podía continuar así, con esta sombra sobre nosotros. Justo cuando estaba a punto de hablar, Javier me miró y dijo: Ana, ¿qué te pasa? Tienes una expresión rara. Javier, necesito hablar contigo. ¿Ahora? Dije, notando cómo su rostro se tornaba serio. Claro. ¿De qué se trata?, respondió, aunque podía ver que su confianza comenzaba a desvanecerse. Me levanté de la mesa y caminé hacia el pasillo, sintiendo la mirada inquisitiva de Daniel en mi espalda. Javier me siguió, y cuando llegamos a un lugar más privado, le mostré el mensaje en mi teléfono. ¿Qué significa esto, Javier?, pregunté, mi voz temblando entre la ira y la confusión. Él se quedó en silencio, su rostro perdiendo el color. En ese momento, supe que había cruzado una línea que jamás podría ser deshecha. Me desperté esa mañana con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. El mensaje que había encontrado en el teléfono de Javier seguía martillando en mi mente, y la imagen de su mirada furtiva hacia mí durante la cena se repetía como un eco. ¿Qué significaba todo eso? Me senté en la cama y observé a Daniel,
que dormía plácidamente a mi lado. Su rostro tranquilo me llenaba de una mezcla de amor y frustración. No podía creer que él estuviera involucrado en algo así, pero la duda se había instalado en mí como un parásito. Decidí que tenía que hablar con él. Lo mejor sería plantear mis inquietudes de manera directa. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hacía sentir fuerte, y me dirigí a la cocina, donde preparé café. El aroma del café llenó el aire, pero no era suficiente para ahogar la tensión que sentía. Cuando finalmente Daniel apareció en la cocina, aún con los ojos entrecerrados, le sonreí, pero noté que su sonrisa se desvaneció al instante al ver mi expresión. «Hannah, ¿qué pasa?», preguntó frotándose los ojos. «Necesitamos hablar, Daniel», le dije, intentando mantener la calma. Se sentó en la mesa, y yo serví 2 tazas de café. La atmósfera se sentía pesada, como si cada palabra que dijéramos pudiera romper algo frágil entre nosotros. «He estado pensando en la cena de anoche, en Javier», comencé, sintiendo que mi voz temblaba un poco. Daniel tomó un sorbo de café y su rostro se tornó serio. «Ana, sabes que Javier es solo un amigo. No hay nada más nada que eso. Pero...», interrumpí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba más. «Encontré un mensaje en su teléfono. Decía cosas que no son normales entre amigos». Daniel frunció el ceño y me miró como si intentara descifrar alguno de esos acertijos de lógica. «¿Qué mensaje exactamente?». «No importa, Daniel. Lo que importa es que hay algo más entre ellos. Entre Javier y tú. ¿No lo ves?». «Torture. Ana, estás exagerando. Javier y yo hemos sido amigos durante años. Nunca ha habido nada más». Su tono era defensivo, y eso solo aumentó mi desasosiego. «¿Defenderías a Javier si supieras que me está traicionando?», le pregunté, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en mi interior. Daniel se quedó en silencio, y esa falta de respuesta me hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. «Voy a investigar esto por mi cuenta», dije finalmente, levantándome de la mesa. No podía quedarme de brazos cruzados mientras todo se desmoronaba a mi alrededor. Salí de la casa con una determinación feroz. Tenía que saber la verdad. Decidí que seguiría a Javier, observaría sus movimientos y vería si realmente había algo oscuro oculto tras esa fachada de amistad. La verdad era que, por más que me doliera, necesitaba respuestas. Esa noche me preparé y me vestí con un conjunto que me hacía sentir segura. Los tacones resonaban en el suelo de la casa mientras me dirigía a la fiesta que me había enterado por casualidad. Busqué en mi bolso el nombre de la fiesta que Javier había mencionado en una conversación. Era en un bar conocido de la ciudad, un lugar donde solían reunirse muchos amigos. Al llegar, el ambiente era festivo, con luces brillantes y risas resonantes. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a Javier entre la multitud. Y allí estaba, riendo a carcajadas junto a Carlos, como si no hubiera ningún secreto a sus espaldas. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, me hizo sentir como si me hubieran atravesado con un cuchillo. No podía quedarme ahí parada y observando. Me acerqué a ellos, mi voz temblando de rabia y confusión. «Josar, ¿qué está pasando aquí?», pregunté cruzando los brazos, sintiéndome expuesta pero decidida. Javier se giró, sorprendido, y su sonrisa se desvaneció al instante. «Ana, yo...», empezó a balbucear, pero no le di la oportunidad de continuar. «¿Disfrutando de la traición?», exclamé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. Carlos intentó intervenir, pero yo no estaba dispuesta a escuchar. La traición estaba ahí, en el aire, y todo lo que había creído en esos años se desmoronaba ante mí.
El bar estaba lleno de risas y conversaciones, pero para mí todo sonaba como un eco lejano. Me senté en una esquina, observando a la gente, sintiendo cómo la ira y la traición hervían dentro de mí. Carlos estaba allí, riendo y disfrutando con sus amigos, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. No podía soportar más la imagen de él y Javier burlándose de mí, de nuestra amistad, de nuestra lealtad. Tomé una respiración profunda, decidida. Me levanté y caminé hacia la barra donde Carlos se encontraba, con una cerveza en la mano y una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Carlos, le llamé, dejando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Él giró su cabeza, sorprendido, pero su sonrisa no se desvaneció. Ana, qué sorpresa verte aquí. ¿Te unes a la fiesta? Preguntó, con un tono despreocupado que me hizo hervir de rabia. No estoy aquí para unirme a nada. Necesito hablar contigo, respondí, manteniendo la voz controlada, aunque mi corazón latía con fuerza. Carlos frunció el ceño, pero asintió y se movió hacia un rincón más alejado del bar. ¿Qué ocurre? Pareces molesta. ¿Molesta? ¿Eso es lo que crees? Estoy furiosa, dije, dejando escapar la frustración. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Él levantó las manos en señal de rendición. Ana, espera. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Tienes idea de lo que he visto. Tus encuentros secretos con Javier, las miradas que se lanzan, las risas que compartes. ¿Qué más necesito saber? Carlos se rió, pero no era una risa genuina. Era una risa nerviosa. Ana, no entiendes. Daniel sabía todo esto. Él lo sabe. Mis ojos se abrieron, atónita. ¿Qué? ¿Daniel sabía? No puede ser. No puede ser que haya estado al tanto de todo esto y no me lo dijera. Dame un momento. No es tan simple, insistió Carlos. Daniel se siente atrapado entre nosotros. No sabe cómo manejar la situación. Así que esto es una cuestión de ¿no sabe cómo manejar la situación? ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo en todo esto? ¿Una amiga más a la que traicionar? La rabia me consumía, y cada palabra que decía era un puñal en la traición que había sentido. Carlos se acercó. Su expresión se tornó seria. Ana, lo que tenemos aquí no tiene que ser así. Podemos resolverlo. No tienes que hacer esto más grande de lo que es. ¿Resolverlo? ¿Cómo? ¿Con más mentiras? ¿Con más traiciones? Le espeté. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué tipo de amistad es esta? ¿Qué tipo de lealtad es la que compartimos? Carlos bajó la mirada, como si las palabras se le hubieran escapado. No quería que esto pasara. Pero Javier... Javier... Siempre Javier, interrumpí, sintiendo cómo mi voz se alzaba. Tú y él han estado tramando algo a mis espaldas, y ahora me dices que Daniel está en el medio de todo esto. ¿Qué más ocultas? Es complicado, Ana. No puedo contarte todo, pero... Él siente algo por Javier, confesó, y su voz era un susurro. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Daniel siente algo por Javier? Repetí, cada palabra un eco de incredulidad. ¿Y tú lo sabías? ¿Y no dijiste nada? Que intenté protegerte, dijo Carlos, su voz más suave. No quería que te hicieras daño. ¿Protegerme? ¿Así es como proteges a tus amigos? ¿Con mentiras y engaños? Estaba furiosa, y una parte de mí sabía que debía irme, pero la ira me mantenía en pie. Escucha, Ana, te estoy diciendo esto porque me importa, dijo Carlos, acercándose un poco más. No tienes que quedarte aquí. Hay formas de salir de esto. ¿Salir? ¿Salir con quién? Contigo y Javier. ¿Te crees que voy a quedarme aquí, mirando cómo destruyen nuestra amistad y mi matrimonio? Carlos hizo una pausa. Sus ojos reflejaban algo que no podía identificar.
Creo que deberías pensar en esto. Hay cosas que no tenemos que aceptar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que debo aceptar la traición de mi marido y de mi amigo? Respondí, sintiendo cómo un torrente de emociones se desbordaba en mí. No, Carlos. No me quedaré de brazos cruzados. Esto se acabó. Me di la vuelta, dispuesta a salir del bar y dejar atrás la traición que me había desgarrado por dentro. Pero mientras caminaba hacia la salida, una idea comenzó a formarse en mi mente. No me quedaría de brazos cruzados, exploraría cada rincón de esta traición y buscaría mi propia venganza. La música suave resonaba en la habitación mientras me preparaba para la reunión en casa de Javier. Mis manos temblaban ligeramente al recordar las verdades que había descubierto, pero había algo en mí que anhelaba encontrar respuestas. Miguel había sido un refugio, un destello de luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Hablar con él había reavivado una chispa que creía perdida, pero la traición de Javier y Carlos seguía latente, pulsando en mi mente como un eco ensordecedor. La casa de Javier era acogedora, con luces tenues que creaban un ambiente casi mágico. Al entrar, el aroma de la comida mezclado con risas y charlas me envolvió. Pero, a pesar de la alegría que reinaba, sentí un nudo en el estómago. Estaba ahí para enfrentar mis demonios, y la idea de confrontar a Javier y Carlos me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. «¡Ana!», exclamó Javier al verme. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos revelaban algo más. «Qué bueno que viniste. Te estaba esperando». «Hola, Javier», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que realmente somos». Javier me miró con curiosidad, como si supiera que mis palabras contenían más de lo que aparentemente expresaban. «Vamos, relájate. Esta noche es para disfrutar». Pero no podía relajarme. Mis ojos se encontraron con Carlos al otro lado de la sala. Se acercó. Su expresión era de complicidad, como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellos conocían. «Ana, qué sorpresa verte aquí», dijo Carlos, con un tono que me pareció excesivamente jovial. «Sí, lo sé», respondí, sin poder evitar una chispa de sarcasmo. No es como si no conociera a todos los presentes. Carlos frunció el ceño, pero su sonrisa permaneció. «Siempre estás tan seria. ¿Por qué no te unes a nosotros? Aya higher». Hay algo de buen vino en la cocina. Tomé una respiración profunda. Sabía que no podía dejar que me intimidaran. «Carlos, quiero hablar contigo. Y con Javier también», dije, con una firmeza que, en el fondo, me sorprendió. Ambos se miraron, y el ambiente cambió de inmediato. «Claro. ¿De qué se trata?», preguntó Javier, intentando disimular el nerviosismo en su tono. «De lo que sé», respondí, dejando que el silencio se asentara entre nosotros como un peso. «Sé lo que está pasando entre ustedes y Daniel. No puedo seguir ignorándolo. No puedo seguir ignorando la traición». Javier soltó una risa nerviosa. «Ana, ¿estás segura de que no has malinterpretado algo? Daniel y yo somos solo amigos». «¿Amigos?», interrumpí, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. «No te atrevas a llamarlo así. Lo que hay entre ustedes va mucho más allá de eso. Y lo sé porque lo he visto». La risa se esfumó de los rostros de ambos. Carlos miró a Javier, buscando apoyo que no llegó. «Ana, esto no es lo que piensas», intentó Carlos. «No, no es lo que pienso. Es lo que sé», respondí, sintiendo que las palabras brotaban con una verdad aplastante. «Y esta vez no me quedaré callada. Voy a hacer lo que sea necesario para que todos entiendan que no voy a permitir que me traicionen». Javier se acercó un paso, su expresión cambiando de nerviosismo a desafío. «¿Qué planeas hacer? ¿Destruir nuestra amistad? ¿Destruir a Daniel?» «No, no estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para reclamar mi verdad», grité,
sintiendo que la rabia me invadía. No tengo que quedarme en esta farsa, no tengo que aceptar esta traición y seguir como si nada. La tensión en la habitación era palpable. Los murmullos de los otros invitados se apagaron, y sentí que todos los ojos estaban en nosotros. Ana, calma, dijo Carlos, intentando suavizar el momento. Podemos hablar de esto como adultos. No quiero hablar más. Quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por lo que creo. Y si eso significa enfrentar a todos aquí, lo haré. Respondí, sintiendo que por primera vez estaba tomando el control de mi vida. Javier y Carlos se miraron, y en ese instante supe que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. La traición había sido expuesta, y la verdad que tanto había temido estaba finalmente a la vista. La noche prometía ser larga, y estaba lista para enfrentar lo que vendría, sin importar cuán doloroso fuera. La sala estaba llena de murmullos, risas forzadas y miradas nerviosas. Desde que llegué a la reunión en casa de Javier, sentí que el aire estaba cargado de tensión, como si un rayo estuviera a punto de caer. Miré a mi alrededor y vi a Carlos en un rincón, hablando animadamente con un grupo de amigos. Javier, por otro lado, me observaba de reojo, su sonrisa un poco más amplia de lo normal. Me pregunté qué estarían planeando ellos, pero no tenía tiempo para perderme en la incertidumbre. Era el momento de actuar. Me acerqué a la mesa donde estaban las copas de vino y llené mi vaso. El líquido rojo se movía en espiral, reflejando la luz de las velas. Era un símbolo perfecto de lo que estaba a punto de desatarse. Respiré hondo, y con la determinación apoderándose de mí, me dirigí al centro de la sala. «¡Atención todos!», exclamé, mi voz resonando a través del bullicio. La música se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia mí. Necesito que todos escuchen lo que tengo que decir. El silencio se hizo pesado, y el único sonido que podía oír era el latido acelerado de mi corazón. Javier se puso rígido, y Carlos frunció el ceño. Era el momento. Sé lo que ha estado ocurriendo entre ustedes y Daniel. Sé sobre sus secretos y las traiciones que han estado tejiendo a mis espaldas. Las reacciones fueron inmediatas. Las caras se tornaron pálidas y las conversaciones murmurantes comenzaron a surgir de nuevo, pero esta vez llenas de incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Ana?», preguntó Javier, tratando de mantener su voz calmada, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. ¿Acaso creían que podía seguir ignorando lo que estaba pasando? Respondí, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban en mi pecho. He visto los mensajes. He escuchado las risas cómplices. No soy una tonta, aunque ustedes lo crean. Carlos, al darse cuenta de que no podría salir de esta, se acercó un paso. «Ana, esto no es lo que parece. Déjanos explicarte». Su voz era una mezcla de preocupación y desesperación. «No necesito explicaciones, Carlos. Lo que necesito saber es por qué mi propio marido no ha tenido el valor de defenderme». Mis palabras resonaron en la sala, y sentí cómo la mirada de todos se dirigía hacia Daniel, que estaba parado al fondo, con una expresión de shock en su rostro. «Daniel, ¿qué tienes que decir?», pregunté, sintiendo la traición como una carga pesada. Esperaba que defendiera nuestra relación, que al menos intentara explicar su ausencia, pero en lugar de eso, él se quedó en silencio, mirando a los dos hombres que, hasta entonces, había considerado amigos. Finalmente, se giró hacia Javier. «Ana, yo no sabía cómo decírtelo. Javier y yo hemos estado pasando por cosas difíciles juntos. Solo quería protegerte». Sus palabras eran un cuchillo afilado que se hundió en mi corazón. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad?, grité, las lágrimas comenzando a brotar de mis ojos. ¿De la realidad de que me han traicionado? ¿De que has elegido a Javier por encima de mí? El murmullo de la sala se intensificó.
La atmósfera se volvió insoportable, el aire denso con la tensión de las revelaciones. Javier intentó intervenir. Ana, por favor, escucha. No es lo que crees. No, Javier, ya he escuchado suficiente. La rabia me daba fuerzas. La única persona que necesita escuchar eres tú. Y tú también, Daniel. Esto no es solo una traición. Es el fin de nuestra amistad y de nuestra relación. La sala era un campo de batalla emocional, y yo era la guerrera que había decidido luchar. La soledad comenzaba a apoderarse de mí, pero también una claridad. En medio de este caos, me di cuenta de que, si quería alguna posibilidad de recuperar mi vida, tenía que tomar las riendas de mi destino. Mientras las voces aumentaban y la confusión reinaba, di un paso atrás y respiré profundamente. Es hora de que yo también me defienda. No necesito a amigos que me traicionen, ni a un marido que no me respete. Voy a tomar el control de mi vida, y lo haré sin ustedes. Y, con esas palabras resonando en mi mente, supe que este era solo el comienzo de mi verdadero viaje. El viento soplaba con fuerza aquella noche en el pequeño pueblo costero donde había decidido refugiarme. Las olas chocaban contra las rocas de una manera casi poética, pero en mi interior, la tormenta era aún más intensa. Me había alejado de todos, de Daniel, de Javier, de Carlos, pero no podía escapar de los recuerdos que seguían atormentándome. Había llegado aquí en busca de paz, de una nueva vida, pero al parecer, el destino tenía otros planes para mí. Me encontraba en la pequeña cabaña que había alquilado, escuchando el sonido del mar mientras intentaba concentrarme en leer un libro que había traído. Sin embargo, mis pensamientos siempre volvían a la traición de mis amigos y a la pasividad de mi marido. Cada página se convertía en un esfuerzo monumental. De repente, el sonido de mi teléfono interrumpió la quietud de la habitación. Miré la pantalla y vi un mensaje anónimo que me heló la sangre. Lo que Javier y Carlos han estado haciendo es más oscuro de lo que imaginas. No puedes ignorarlo. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mis manos temblaban mientras leía las palabras. Mis instintos me decían que debía ignorarlo, pero la curiosidad y la necesidad de entender me empujaron a investigar más. ¿Qué más me podían ocultar? ¿Qué había detrás de esa amistad que había considerado inquebrantable? La tormenta afuera se intensificaba, y yo me encontraba atrapada entre la razón y la emoción. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar con Daniel. Aunque me había fallado, había algo en su voz, en su mirada, que me decía que había más de lo que parecía. Sin pensarlo 2 veces, marqué su número. El tono de la llamada resonaba como un eco en mi mente, y cuando finalmente escuché su voz, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Ana. Su tono era serio, casi pesado, como si estuviera cargando con un secreto que lo consumía. He estado esperando este momento porque hay algo que necesitas saber sobre mí. Las palabras se atascaban en mi garganta. Deseaba gritarle por lo que había hecho, por cómo me había dejado sola en el medio de esta tormenta emocional, pero en su voz había una sinceridad que me obligó a escuchar. ¿Qué es, Daniel?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Necesito que seas claro. No sé por dónde empezar, dijo, y sentí que su respiración se volvía más entrecortada. Lo que pasó entre Javier y yo no fue solo una amistad. Había cosas que no entendías, cosas que me hicieron actuar de una manera que nunca debí. El corazón me latía con fuerza. ¿Acaso esto era lo que el mensaje anónimo insinuaba? ¿Qué tan profunda era la traición? ¿Qué quieres decir con eso?, exigí, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. Lo que quiero decir es que Javier y yo tuvimos una relación. No fue solo un momento aislado.
Fue algo que se desarrolló durante años. Te lo oculté porque no sabía cómo decirte que no solo era mi amigo. Era más que eso, Ana. Me quedé en silencio. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Cada sílaba era un golpe que me dejaba más aturdida que la anterior. ¿Cómo pudiste? Logré articular al fin, la traición floreciendo en mi pecho. ¿Y Carlos? ¿Él estaba al tanto de esto? Carlos lo sabía. Admitió su voz llena de culpa. Pero no era solo cosa de ellos. Yo también fallé. Y por eso estoy aquí, intentando explicarte lo que nunca debí ocultarte. Sentí que el aire me faltaba. La confusión y el dolor se mezclaban, creando un torbellino de emociones. Tenía tantas preguntas, pero en ese momento, lo único que podía escuchar era el rugido del mar, como un recordatorio de que todo lo que creía seguro se había desmoronado. No sé si puedo escuchar más. Susurré sintiendo que la rabia comenzaba a ser reemplazada por un profundo vacío. Daniel respiró hondo, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. Ana, por favor, dame una oportunidad para explicarte todo. Te prometo que hay más en esta historia de lo que piensas. Forken, necesito tiempo. Respondí, aunque en el fondo sabía que no podía simplemente dejar las cosas así. El mensaje anónimo, la revelación de Daniel, todo me empujaba a buscar la verdad, a desenredar este complicado hilo de traiciones y secretos. Por favor, no te vayas, imploró, su voz llena de desesperación. Quiero que sepas que aún te amo. Y con esas palabras, la tormenta en mi interior se intensificó, dejando claro que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros y decisiones difíciles.